temática del coronavirus la abordamos en el día de hoy con el coordinador del Centro de Salud de Villafranca de los Barros, puesto en contacto estos medios municipales de comunicación con la Concejalía de Sanidad, nos remitía directamente, lógicamente, al sentido profesional para abordar el tema. Y estamos en la consulta de José Luis Cidra, coordinador del Centro de Salud. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos lógicamente por el principio, que creo que a los oyentes y televidentes les interesa conocer. En palabras llanas, ¿qué es el coronavirus? Pues el coronavirus es un virus que lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. El tema es que este coronavirus es un coronavirus nuevo porque ha tenido la amabilidad, entre comillas, de poder infectar a personas. El coronavirus ha sido un virus específicamente de animales. Pero ya había dado algún susto. En el año 76, 77, quiero recordar, produjo una neumonía con fiebre alta de Oriente Medio, que se llamó, y se cargó a muchísima gente en aquel momento porque fue una mutación también que hubo y el resultado que fue un coronavirus también. O sea que el coronavirus es un virus habitual en los medios bioquímicos y biológicos, ¿no? Pero este es nuevo, y este es nuevo porque ha tenido ese tema de poder mutar, de poder ser infectar desde un animal a una persona. Y actualmente pues ya se puede contagiar persona a persona, que es lo peligroso, que nos vamos contagiando entre nosotros mismos. Esto empezó en China en diciembre, en un mercado. Si alguien ha visto los mercados chinos, pues hay muchísimos animales vivos, otros muertos, hay pieles, hay objetos de arte, hay objetos, en fin, que hay mucho, se toca mucho, y parece ser que eso fue en un mercado. En un principio pensaron que era especie de un animal, que un murciélago, que si después eran unos cangrejos de río en unos sitios estancados. El caso, sea como fuese, la fuente de infección primera no se llegó a concretar bien, pero es verdad que se dio solamente los primeros casos, los 28 primeros casos se dieron en ese mercado, de gente que trabajaba allí, con lo cual se supone que mutó o pasó de un animal que estuviera infectado a las personas. Un virus no se cura. No, el virus se trata, pero no se cura. No se cura porque el virus no es una bacteria que le va a poner un antibiótico. Al virus lo matamos o lo paliamos con medidas pues higiénico-dietéticas y medidas de higiene, sobre todo, y con los fármacos que te disponemos actualmente para tratar cualquier tipo de proceso vírico que lo que nos produce es fiebre y malestar. Y tenemos a nuestra disposición pues fármacos tipo ibuprofeno, paracetamol y tal, que al elevar temperatura no lo paliamos, lo cargamos. Es un tema que va evolucionando constantemente, nuevos datos, nuevas cuestiones relacionadas con el mismo. Ayer leíamos, José Luis, que este virus tiene una particularidad, que tiene la llave que abre la célula y es lo que produce la infección. Sí, esta mañana... ¿Es un virus inteligente? Es un virus inteligente, pero el virus por desgracia no hay ninguno torpe. Fijaros bien, por ejemplo, que el virus de ébola o el virus de SIDA tienen esa característica de que infectan a un paciente y en el propio paciente cambian su ARN de tal forma que cuando ese paciente va a transmitir ese virus ya es otro virus diferente. Por eso sabemos que no podemos hacer nunca una vacuna contra el SIDA, pero tenemos retrovirales que no lo estamos cargando, y ahora mismo no hay nadie. Bueno, si se hacen las cosas como tienen que ser, y se cuida en otros aspectos, pues no hay nadie que salvo desgracia, porque fallezca de un SIDA. Pues lo mismo pasa aquí. Esta mañana he escuchado que los chinos han identificado una proteína que es la que le permite pasar el virus al interior de la célula, y por tanto las investigaciones de aquí en adelante, una de las ramas de las investigaciones va a ser de qué forma nos podemos cargar esa proteína para que evite el paso, el puente de que le permite al virus entrar dentro de la célula humana. ¿Qué diferencia hay, José Luis, entre el coronavirus y el virus de la gripe que podemos tener ahora mismo en esta temporada? Pues hay muy pocas diferencias. Es que como es nuevo,
el nuevo coronavirus, no sabemos exactamente cuál es su perfil epidemiológico, no sabemos cuál es el grado de infectabilidad y el grado de gravedad una vez infectado. Pero de entrada, según las estadísticas, se carga más gente la gripe que el coronavirus. Pero es verdad que es una infección que está empezando y que todavía no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero la inmensa mayoría el 99,9% de los casos, en España al menos, o en la Europa, digamos, quitando Italia, que no sé qué es lo que ha pasado en Italia, se ve que no han puesto las medidas en su momento, pero que en el mundo occidental, con las medidas que tenemos, de la terapéutica que tenemos para cualquier proceso vírico, es sumamente sensible. A 40 grados te lo carga. Es que con un agua de jabón has eliminado el virus, con un poco de solución alcohólica lo has eliminado, con lavarse las manos bien y con unas ciertas protecciones evitas el contagio. Así que no deja de ser otro virus semejante al de gripe, y lo que no sabemos si el grado de infectabilidad es mayor y el grado de gravedad es mayor, pero de momento no está dando pinta de que vaya a ser muy agresivo. El problema es la alarma social que ha despertado, ¿no? Social, sí, y sanitaria, ¿no? Claro, es que como todas las cosas nuevas nos tiene que poner en jaque, y lo que no podemos permitir es que haya focos tan importantes como el de China o el de Corea o el del norte de Italia, que por las circunstancias que fueran han pensado que esto no tenía la importancia que tiene, y realmente sí la tiene, porque se ve que el grado de infectabilidad es del estilo del de la gripe, y la gripe hoy por hoy no infecta tanto porque disponemos de una vacuna. Esa es lo bueno que tiene la gripe, que aunque sea que vaya mutando de un año para otro, pero es dentro de la misma familia, y entonces una persona que esté vacunada contra el virus de gripe de este año y se vacune al año siguiente, aunque haya mutado algo de la cepa, pero la familia principal se permanece, va adquiriendo inmunidad de un año tras otro, y por eso, afortunadamente, la gente mayor, cardiópatas, diabéticos, hipertensos, cirróticos, etcétera, no nos acumulan las consultas de forma llamativa en unos meses de enero o febrero, porque yo no me quiero ni imaginar lo que sería un proceso gripal serio en gente que ya de por sí son EPOC, o que son de insuficiencia cardíaca o de insuficiencia pulmonar, etcétera, etcétera. Por eso pensamos que la vacuna es imprescindible para prevenir que toda esta gente mayor no pueda venir a consulta. Y por tanto, ¿quién viene? Pues los chavales jóvenes que no se vacunan porque no perciben todavía la sensación de gravedad que pueda tener una gripe. Pero hoy por hoy la gripe, según las dotas del Ministerio, mata a más gente que el nuevo coronavirus. Pero claro, que es una infección que está empezando. A esta fecha, en este día llevamos 13 fallecidos en Extremadura por causas de la gripe, 3 en España a nivel del coronavirus. Lo que ocurre es que el primer caso que se ha detectado ahora provenía de mucho anterior, ¿no? ¿Eso es un problema? ¿Va a haber que abrir expedientes ahora, José Luis? Pues posiblemente. Resulta que uno de los fallecidos en Valencia, este caso lo diagnosticaron y dieron el certificado de defunción como una neumonía vírica, pero claro, a raíz de las noticias que fueron dando posteriormente, han vuelto a tomar muestras, y resulta que ese señor murió del virus, del coronavirus. Pero en realidad, si nos fijamos en la gente que ha fallecido, pues son 80, 90, 99 años, la última, una anciana. Pero claro, en esa residencia de ancianos de Madrid hay ya una auxiliar de clínica y 3 trabajadores o 6 trabajadores más del centro que han dado positivo en el coronavirus. Eso no significa que vayan a estar enfermos o que vayan a estar graves, pero están infectados. Y claro, esos 6 o 7 ya han podido contagiar más gente. Porque hay que tener en cuenta que el periodo de incubación, en un principio, el periodo de incubación es el periodo que hay desde que tú coges la infección hasta que manifiestas los síntomas. Hablamos de... Estábamos hablando entre 2 y 7 días, vale. Y ya estamos hablando de 12, 14, vale. Y he oído de que hay que estar en observación durante las 3 semanas. De hecho, en el buque y en el hotel de Tenerife o de Canarias, no han permitido salir hasta que no han cumplido cercano a las 3 semanas. Vamos a ir reduciendo territorio. En Extremadura se han dado un par de casos, corrígeme si me equivoco, José Luis. De hecho, están en sus casas. ¿En Extremadura o en Villafranca? Extremadura. En Extremadura hay 2 en un hospital, pero
que no tienen complicación de ningún tipo, uno en el hospital de Coria, otro en el hospital de Llerena, y no tienen complicación de ningún tipo. Son gente que lo están en observación y por supuesto en aislamiento, porque al dar positivo, pues lo que están intentando es que no infecte a más gente, ¿no? Y ahora sí nos circunscribimos a Villafranca de los Barros, porque la rumorología ya es constante. Entonces nos gustaría saber, José Luis, desde la perspectiva que nos pueda dar información, si se ha detectado algún tipo de caso en Villafranca y si hay que confirmarlo en este caso o negarlo con rotundidad. Pues solamente hemos activado el 112 en 2 ocasiones. Y los 2 casos están recluidos en su casa sin haber precisado asistencia hospitalaria. Se han tomado muestras y de momento no sabemos si da positivo o no da positivo. Simplemente que por precaución se le ha dicho: usted vaya a su casa a los 5 días correspondientes, que es el periodo medio de periodo de incubación. Que presenta sintomatología o hay alguna otro tipo de cosas, bien, hasta el que no se confirme si está infectado por coronavirus o es un virus de gripe o de lo que sea, porque hay picornavirus, hay rinovirus, hay muchísimos virus que pueden dar unos síntomas semejantes al coronavirus. Claro, porque de vez en cuando hemos visto, no hablo en estas circunstancias concretas, hemos visto a personas que han llevado mascarilla. Ahora cuando se ve a alguien con mascarilla, automáticamente ya pues le ponemos la tilde, ¿no? Sí, bueno, pero esto es la alarma social que se crea ante un problema de este tipo. Bien, es verdad que yo creo que se están tomando las medidas correspondientes. Nosotros teníamos 6 actividades en el Colegio de Médicos de aquí a Semana Santa y bueno, pues las hemos cerrado, no se van a hacer. No por nada, sino simplemente porque cualquier tipo de reunión que pudiera autocontagiarnos o lo que sea. Estamos hablando de que ahora mismo el personal sanitario ya de por sí estamos escasos, no podemos permitirnos el lujo de irnos a aislamiento durante 5 días hoy, yo y otro compañero mañana y 3 compañeros pasado mañana. Entonces, en todo tipo de reuniones médicas pues las hemos paralizado. Son medidas preventivas y son medidas que yo en ningún momento quiero que sean alarmantes. Yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a la población en general y basado en 2 cosas. Primero, porque creo que es un virus que se mata perfectamente con las medidas higiénico-dietéticas de cualquier tipo de infección. Y en segundo lugar, porque todavía no sabemos el alcance de eso. Entonces no hace falta hiperpreocuparnos. Pero sí ocuparnos. Yo no quiero que la gente se preocupe, pero sí que se ocupe. Es decir, si vamos a estar con gente en un mercadillo que ha tocado estoy hablando de un mercadillo, una tienda, una plaza de abasto, etcétera, un tomate que lo hemos tocado para ver si está maduro o no, 17 personas diferentes. Bien, pues cuando yo llego a casa, yo me lavo bien las manos con agua y jabón normal, no hace falta ningún jabón extra, pero si tiene una solución alcohólica no hace falta ni lavarse. Nosotros aquí en las consultas disponemos de varios envases para que paciente que venga con posible infección respiratoria, nos pasamos la solución agua hidroalcohólica y nos cargamos al virus, es decir, lo matamos, lo destruimos, lo explota. Entonces evitamos el contagio. Lo de las mascarillas, la mascarilla quien se la tiene que poner es hombre, si hay doble, pero quien se la tiene que poner realmente es el enfermo. Es decir, si hay alguien con sospecha o con una infección respiratoria, tenga o no confirmación por el coronavirus, pues no viene mal que se ponga una mascarilla, porque si tose o algo, el 90% de sus gotitas de flúger se quedan en el filtro de la mascarilla. Tampoco hace falta comprar de las mascarillas 3M, que ya cuando uno está infectado realmente, sino es simple una mascarilla quirúrgica que vale poco dinero, pero que claro, que las fábricas no están dando abasto y parece ser que hay escasez de ella. Pero que nos sirve cualquier pañuelo de papel y que después lo tiramos a la basura, que no hace falta tener la mascarilla permanentemente puesta, solamente en los casos que si quiere ahora hablamos de los cuidadores o de lo que sea, que son los que realmente tienen que protegerse un poquito más. Vamos al tema ese, ya que lo ha introducido. Sí, vamos a ver, el tema es nosotros cómo diagnosticamos un posible coronavirus. Vamos a empezar por ahí. Vale. Pues nosotros diagnosticamos o sospechamos de un coronavirus cuando hay clínica de un resfriado común. Tos, fiebre, flema, malestar general, dolor de cabeza, sensación de disnea en los peores casos. Si con esa clínica hay un antecedente epidemiológico de haber estado en zona
de haber venido de zona infectada o de haber tenido el contacto con alguien, en ese caso es cuando sospechamos un posible coronavirus. ¿Y qué es lo que hacemos en este caso? Pues lo que hacemos es que activamos 112 si sospechamos realmente un coronavirus. Activamos 112, viene 112, le toma la muestra y se queda en aislamiento en su casa. Entonces, ¿quién tiene que protegerse? Tiene que protegerse el paciente, el posible paciente, con sus mascarillas y una buena higiene, y el cuidador principal, que se quede, si hay una habitación de 2, que se salga el otro y que entre solamente, siempre un cuidador principal. Ese cuidador principal tiene que tener muchas más medidas de higiene que las condiciones normales. Lavarse las manos bien, ponerse la mascarilla cuando entre, cambiarse de ropa si es posible, simplemente con agua a 40 grados y una lejía normal, el virus estalla, muere. Entonces no hace falta tampoco medidas extras, pero sí te incrementa las medidas de higiene normales en estos casos. Y nada más. Una vez pasado el periodo de incubación de 5 días, si no hay ni fiebre ni nada, en teoría no tiene por qué contagiar a nadie más, porque o no ha sido un coronavirus, o ya está muerto, o ya tiene sus propias defensas y ya no transmite. Por lo tanto, el primer paso es el lavado de manos fijo, o también el uso de estos guantes que nos facilitan en las tiendas, que también puede ser una medida, ¿no? También, sí, por supuesto, el cuidador principal debería eso, los utensilios de comida, platos, cucharas, etcétera, pues van a lavarlos aparte y con una gotita de lejía previa y se acabó, tampoco hace falta más. Es verdad que hay que incrementar, por ejemplo, pues yo qué sé, toser en el codo, no toserle a la gente inmediatamente, o sea, muy cercano, a menos de 1 metro. Hay que tener en cuenta que el virus va en las gotitas de flujo y las gotitas de flujo hace una especie de una curva, por tanto es muy difícil que alguien se contagie a más de 1 metro. Salvo que dé un tosido fuerte y lance las gotitas de flujo a más de 1 metro, que es muy difícil. Normalmente caen al suelo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues evitar un poco el contagio, el contacto muy directo. Si hay alguien que con la sospecha del coronavirus, pues evitar el besarlo, el hablar muy cercano a menos de 1 metro. Sobre todo evitar, si hay un golpe de tos o lo que sea, pues ponerse el protector, tose en el codo, y si hay algún toque de manos o alguna otra cosa, pues una buena higiene de las manos y ya está. Para ir finalizando, grupos de riesgo cualquiera. Hombre, vamos a ver, esto es como la ley de la selva, ¿no? Los leones no atacan a las cebras jóvenes y fuertes, atacan o a los viejos o a los que están recién nacidos. En este caso el virus puede infectar a cualquiera, pero afecta a aquellos que tienen las defensas menores. ¿Y quiénes son? Pues los EPOC, ¿no? los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, los de insuficiencia cardíaca, que además, por desgracia, siempre van unidos a una diabetes que ya de por sí frena las defensas, a alguien con cirrosis, con insuficiencia hepática o insuficiencia renal que no limpia bien los tóxicos propios, ¿no? De urea, creatinina, etcétera. Pues eso siempre son gente más proclive. En gente normal y corriente creo que no sana, no hay que tener mayores precauciones, salvo que sean cuidadores que hayan recibido millones de gotitas de gotitas cargadas de virus, pues muy directamente. En ese caso, oye, o que por lo que sea es un inmunodeprimido, y entonces en ese caso pues sí hay que tener más cuidado, porque puede hacer una neumonía que por desgracia en algunos casos por ahí, en España no, pero por ahí pues ha afectado a gente que en teoría no tiene por qué, pero por regla general va a afectar a gente muy mayor y con alguna patología cardíaca, pulmonar, hepática o renal. Para cerrar, llamado a la tranquilidad, ¿no? Ya, a la paz, al sosiego. Sí, yo desde aquí quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, de no hiperpreocuparse, pero sí de ocuparse. Insisto en que estamos ante una cosa nueva, no sabemos lo que hoy estoy diciendo, posible, a lo mejor de que pase una semana no nos sirve, pero es verdad que en estos casos tenemos que actuar con serenidad y con raciocinio. Y raciocinio significa que vamos a incrementar un poco las medidas higiénico-dietéticas, pero nada más. Hay preguntas muy específicas. ¿Qué hago ante un partido de baloncesto del Villafranca? Bueno, pues si se puede evitar, lo evitaríamos. Sitio cerrado. ¿Qué hago en un partido de fútbol?
pues de entrada no hay por qué hacer porque eso es un sitio abierto. Si hay alguien que se quiere proteger, bueno, pues oye, que se compre su mascarilla, pero no creo que proceda ir con mascarilla, guante y gafas anti saliva a un partido de fútbol como me han preguntado en alguna ocasión. Yo creo que no es necesario tantas medidas, pero sí en los sitios cerrados, donde alguien puede contagiar y que estamos hablando de distancias de 1 metro. Por ejemplo, en un avión, si hay alguien contagiado, hay que tener en cuenta 2 asientos por arriba, por adelante, por detrás, por un lado y por otro, que es 1 metro aproximadamente. Por lo demás, la gente de otros asientos no tienen por qué preocuparse, en teoría digo. Pero claro, si esa persona, es que esto es muy difícil pero si esa persona ha contagiado a la azafata y la azafata me dice, señor, se arrima a mí, señor, incline usted el asiento hacia adelante o hacia detrás y me tose en ese momento, pues me puede estar contagiando a mí porque ella ya viene contagiada por ese. Es decir, que en estos casos es muy difícil de controlar la supuesta epidemia, pero que con medidas higiénico-dietéticas de las habituales incrementadas un poco, yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a la población de Villafranca. José Luis, no sé si quiere añadir algo al margen de lo que hemos hablado, como cierre de estos minutos de conversación. Pues no, simplemente que, bueno, pues gracias por darme esta oportunidad de ofrecer este mensaje de tranquilidad a la población de Villafranca y que, por supuesto, ojalá no me tenga que morder la lengua, pero que yo creo que esto es va a ser una moda que antes o después va a terminar. Y después, como virus como tal, si es del estilo del de gripe, que es un virus estacional, esperemos que con la llegada de primavera y sin cambios bruscos de temperatura, como está pasando ahora, pues el virus solo se muera y sea autodeterminado, que no vaya a más. Gracias. Vale, gracias a vosotros.